evidencias de la resurrección de Jesucristo. Una de las pruebas más grandes de que el cristianismo realmente no es solamente una proposición filosófica o un mito o basado en leyendas o en dogmas, es la resurrección de su fundador, el Hijo de Dios. La resurrección de Jesucristo, damas y caballeros, es tan importante que el cristianismo permanece de pie o se derrumba con o sin la resurrección de Cristo. Si el Señor Jesucristo solamente hubiera sido un gran maestro de moral, o un gurú, o un solamente iluminado, y hubiera muerto en la cruz y ahí hubiera quedado absolutamente su filosofía, el cristianismo no podría continuar existiendo. La resurrección de Jesucristo es un hecho absolutamente histórico. Y para que algo pueda tener veracidad, necesitamos nosotros tener un trasfondo histórico que pueda avalar la existencia o los hechos que se han narrado después de 2000 años. Todas las religiones que existen en este mundo están basadas en proposiciones filosóficas menos 3. Solamente 3 religiones de todas las que existen están basadas en 3 personalidades. Tenemos en primer lugar el budismo, que está basada en un hombre llamado Gautama Buda, que murió 500 años antes de Jesucristo, y en su libro Theravada dice así: Buda murió con esa muerte total que no queda nada atrás. Buda, antes de morir, le dijo a sus discípulos: yo no soy la verdad, busquen la verdad, y ni siquiera estoy consciente de que exista Dios. Es asombroso que haya muchas personas que propaguen por ahí el rumor de que todas las religiones llevan a Dios, cuando el budismo es una religión atea. O sea, ni siquiera creía en Dios, su fundador. Tenemos en segundo lugar el judaísmo. Padre del judaísmo fue Abraham. Murió aproximadamente 2000 años antes de Jesucristo y jamás se menciona que haya resucitado. Y tenemos en tercer lugar al Islam, fundada por Mahoma, que murió el 8 de junio del año 632 antes de Jesucristo en la ciudad de Medina. Su tumba de Mahoma continúa siendo visitada todos los años por miles de peregrinos porque saben que ahí continúa en su tumba. Sin embargo, ninguno de estos 3 líderes de las 3 religiones fundadas en personalidades y de las más importantes de la historia jamás dijo que Él era la resurrección y la vida. Si ustedes van a la ciudad de Jerusalén y visitan la tumba de Jesucristo, esa tumba está vacía. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 7, encontramos en la Biblia el registro de la resurrección de Jesucristo con estas palabras. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron
de sus palabras. Nosotros vemos a través de la historia que la resurrección de Jesucristo es el hecho más sobresaliente de toda la historia humana. Nosotros estamos conscientes que han existido 4 imperios de los más grandes que han podido subsistir y que han podido gobernar casi 2/3 partes de nuestro planeta. Tenemos en primer lugar el imperio babilónico, 600 años aproximadamente antes de Jesucristo. Le siguió el imperio medo-persa, vino el imperio griego con Alejandro el Magno y finalmente se erigió y se levantó el poderoso y el indestructible imperio romano. Las hordas bárbaras no pudieron terminar con el imperio romano. Sin embargo, damas y caballeros, ¿sabían ustedes que la resurrección de Jesucristo es tan importante y tan histórica que fue precisamente la predicación de su resurrección lo que conquistó al imperio romano? Lo que las órdenes y los grupos militares y los soldados no pudieron hacer, lo hizo un mensaje. Ese poderoso imperio romano fue conquistado porque el Hijo de Dios transformó a 12 pescadores que le comenzaron a seguir y ellos se encargaron de hacer conocer y de poder trascender a toda la humanidad el mensaje de que ese Jesús de Nazaret, muerto en una cruz y crucificado en ignominia y en vergüenza, había vuelto a vivir, trayendo a la humanidad la esperanza de que todos nosotros, si Él resucitó, nosotros también tenemos algún día que volver a vivir. Tenemos en primer lugar los testimonios del primer siglo de nuestra historia, como el de Ignacio, obispo de Antioquía, en el año 115 después de Cristo. Él era natural de Siria, discípulo del apóstol Juan. Fue muerto en el Coliseo romano y destrozado por los leones. En todos sus escritos menciona la resurrección de Cristo como la base de su fe. Policarpo, 110 años después de Cristo, murió también como mártir y mientras estaba siendo torturado, oró por el gozo de saber que volvería algún día a vivir con el Hijo de Dios. Justino, 165 después de Cristo, filósofo, apologista y teólogo. Después de haber buscado la verdad en todas las religiones y en la filosofía griega, tan de moda en aquellos entonces, escribió en su libro: todos los sistemas filosóficos del ser humano le ofrecen meras proposiciones filosóficas, pero el cristianismo ofrece a través del espacio y del tiempo al Dios vivo y verdadero, interviniendo a través de la resurrección de su Hijo Jesús de Nazaret. Y tenemos, aparte de estos mártires cristianos, a uno de los más grandes historiadores de la época de Roma, que estaba pagado por el Imperio Romano, llamado Josefo Flavio. Él dijo en su libro Antigüedades: la resurrección de Jesús de Nazaret, a quien le apodaban el Cristo, es la evidencia más grande que este grupo llamados los nazarenos, o sea, los cristianos, verdaderamente predican un mensaje transformador. Cuando nosotros vemos a través de la historia que tenemos documentación, que hay escritos, que hay libros que han dicho que han sido transformados por el poder de la resurrección de Cristo, nosotros ahora, el 19 de diciembre de 1999, nos podemos hacer una pregunta. ¿Desde cuándo estamos contando 1999 años? Desde el nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué en esta Navidad aún los países ateos celebran el nacimiento del Hijo de Dios? Hay muchos de ustedes que nos visitan y que nos ven a través de la televisión que ni siquiera creen en Dios, pero no van a trabajar del 24 al 30 tal vez de diciembre, porque en sus trabajos les dan vacaciones y ustedes están felices de la vida.
Pero Jesucristo no solamente es tan importante para que el mundo entero paralice sus actividades y se basen en el 24 de diciembre para celebrar su nacimiento, sino que además en el mes de abril casi siempre se celebra su muerte y su resurrección. Y tenemos un domingo que se llama el Domingo de Resurrección, un sábado de gloria, donde además el mundo entero también se va de vacaciones. ¿Qué tan importante es este personaje, Jesucristo, que nosotros no nos acordamos cuando murió Buda, cuando murió Abraham? Nadie celebra el nacimiento del Gurú Maharaji. Nadie se acuerda, ni siquiera sabe dónde nació el Dalai Lama. Pero Jesucristo es tan impactante y es el personaje indiscutiblemente más sobresaliente de toda la historia humana, que su nacimiento y su resurrección han afectado la historia en los últimos 2000 años. Nosotros sabemos como cristianos que Jesucristo no nació el 24 de diciembre. Jesucristo nació el primer día de la fiesta del Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, que cae en nuestro calendario a finales de septiembre, principios de octubre, lo que se llama la fiesta de los tabernáculos. Cristo nació el primer día y Cristo murió también en la Pascua. Es la única fecha en abril que efectivamente coincide con el calendario judío del mes de Nisan, que es el primer mes del calendario judío. Así pues, nosotros no nos encontramos en 1999. El calendario judío, que está basado un poco más cerca de los calendarios chinos, el calendario gregoriano y el calendario lunar, están ahorita en el año 5760 aproximadamente del calendario judío. O sea que hay una diferencia en nuestro calendario con el calendario judío de 240 años aproximadamente. Cristo no nació el año 0 de nuestra era. Cristo nació el año 3 o 4 de la era cristiana. Por lo tanto, nosotros nos encontramos efectivamente ahora en el año 2003 o 2004 de la era cristiana. Así que ya pasamos el milenio, ya ni lo celebren. Damas y caballeros, Jesucristo mismo, cuando Él vino a este mundo, antes de morir, continuamente comenzó a preparar a sus discípulos emocional, psicológica y espiritualmente para su muerte y resurrección. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 17 al versículo 19, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a los discípulos aparte y en el camino les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. No hay en la historia ningún líder, absolutamente ninguno, que haya anunciado a sus seguidores que Él era Dios, que el que ha visto a esa persona ha visto a Dios, que Él es el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, pero más que cualquier otra cosa, decirles con exactitud de detalles: voy a morir y a los 3 días voy a resucitar. Hace como 3 o 4 años, escuché que el Dalai Lama le dijo al Papa Juan Pablo II que él era Dios. Así le dijo: yo soy Dios. Y me gustaría enviarle una carta para decirle que si Él es Dios, que nos anuncie y nos diga cuándo va a morir. Porque no hay ningún ser humano que sepamos el día de nuestra muerte, ni tampoco escogimos haber nacido. Pero cuando vino Jesucristo, Él dijo: yo sé de dónde vengo y quién soy y a dónde me dirijo. Cristo viene y nos da respuesta a las 3 más grandes interrogantes que todas las religiones y todas las filosofías han postulado. ¿Saben ustedes por qué existen las religiones? ¿Saben ustedes por qué existen las filosofías? Para tratar de darle respuesta a 3 preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos?
Tú que en esta mañana no sabes quién eres, es imposible que sepas a dónde vas. Porque si no sabes quién eres, tampoco sabes de dónde vienes. Necesitas saber de dónde vienes para saber quién eres. Y cuando recobres tú tu identidad y descubras que eres una criatura creada a la imagen y semejanza de Dios, podrás comenzar de ese momento en adelante a comenzar a vivir con una vida de esperanza, de plenitud, de propósito y de significado. La resurrección de Jesucristo fue tan impactante en el mundo romano que estos 12 hombres, los apóstoles, que se habían escondido y se habían protegido de la persecución del gobierno romano, de repente cuando fueron llenos del Espíritu Santo, dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22, se levanta el apóstol Pedro después de que Cristo resucitó y a los judíos que le habían crucificado les dice estas palabras: varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. El primer mensaje que el apóstol Pedro lanza al mundo gentil es: ustedes mataron al Cristo, pero Dios le levantó de los muertos, porque la crucifixión de Cristo no fue un hecho al azar, no fue un hecho accidental donde el Padre comenzó a decirle a los ángeles: miren nada más, ya agarraron a mi hijo, vayan y suéltenlo. La crucifixión de Cristo, de acuerdo a la Biblia, es un hecho que fue planeado por Dios desde antes de que Cristo viniera al mundo y desde antes de que el mundo existiera. Por eso a Jesucristo se le llama el Cordero Inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero siempre ha existido en la historia agnósticos, siempre han existido escépticos, siempre tenemos que enfrentar ateos. Y el propósito de estas conferencias es ofrecerles a los ateos, a los agnósticos, a los escépticos, a millones de personas como ustedes que asisten a este desayuno, pruebas, evidencias históricas, científicas, para que ustedes comiencen a valorar y a pensar de una forma racional. Tal vez por primera vez en tu vida vas a comenzar a pensar racional y lógicamente, y tú puedas quedar sin ningún argumento y sin ninguna excusa para poder en esta misma mañana recibir a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Entre los argumentos en contra de la resurrección que han esgrimido historiadores y personas ateas, en primer lugar dicen que la resurrección no fue corporal, sino que fue en gases. Este argumento lo esgrimen un grupo de personas pertenecientes a una secta llamados los Testigos de Jehová. Ellos enseñan que la resurrección no fue corporal porque solamente fue en gases. Sin embargo, la Biblia nos enseña en Santiago 2:26 que el espíritu no puede morir. Entonces, ¿qué fue lo que murió en la cruz del Calvario? Jesucristo era 100% humano, 100% Dios. Cuando Jesucristo le dijo al Padre: en tus manos entrego mi espíritu, el espíritu no fue el que murió. El espíritu no podía morir porque el espíritu es eterno. Por eso cuando nosotros hablamos de la inmortalidad del alma, nos estamos dando cuenta de que al recibir a Jesucristo, ¿qué cosa recibimos? Recibimos la vida eterna. O sea, mi espíritu entra en el momento de mi renacimiento espiritual a habitar la eternidad. Mi espíritu ya trasciende el espacio y el tiempo y comienzo ya a pertenecer y a ser y a conocer y a adorar y a servir al Dios que es espíritu. Entonces, cuando yo muera, no morimos nosotros. Los cristianos no podemos morir. Por eso la Biblia no usa el término morir cuando un cristiano se muere, sino el término dormir.
Cuando Lázaro estuvo muerto, llegaron los discípulos y le dijeron en Juan 11 a Cristo: mira que tu discípulo está muerto. Y él dijo: él duerme, pero cuando yo vaya, yo le resucitaré. Entonces nosotros no podemos morir, muere nuestro cuerpo, que es el envase, la cubierta, la botella donde está dentro nuestro espíritu y nuestra alma, que son lo que Dios vino a morir y a lo que Él quiere que tú le des importancia. Esto de afuera se envejece, nos sale el pelo blanco, las arrugas, y nos hacemos como cascarón otra vez y regresamos al polvo de donde fuimos creados físicamente. Pero dentro de ti hay un espíritu y hay un alma, y la pregunta en esta mañana es: ¿a dónde se irá tu espíritu y tu alma en el día de tu muerte? Jesucristo dijo: he aquí viene la hora cuando todos los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. Los que la oigan volverán a vivir. Si tú no oyes la voz de Cristo en esta vida, si tú no le sigues, como Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, es imposible que a la hora de tu muerte tú puedas oír la voz del Hijo de Dios. Entonces, esta versión de que Jesucristo resucitó en gases es antibíblica y no puede ser sostenida. En segundo lugar, que los discípulos robaron el cuerpo. Si nosotros estudiamos la historia de Roma, vamos a descubrir que los soldados que formaban una guardia romana tenían las siguientes características. Eran castigados con pena de muerte si abandonaban su puesto. 2. Una guardia romana, como la que cuidó la tumba de Cristo, estaba formada por 16 soldados. Y cada soldado estaba entrenado para proteger 3 metros de terreno. Esta guardia podía detener un batallón entero de 500 judíos. Número 3. Los soldados romanos eran entrenados especialmente para matar al primero que intentara algo en contra de su posición. 4. El uniforme romano de los soldados consistía en un corsé de cuero cubierto con hierro sobre el pecho, un casco de hierro, en la mano derecha una lanza de hierro, en el brazo izquierdo un escudo de hierro también, una espada larga y una espada corta al cinto y una cota de malla dentro de su propia vestidura. ¿Quién se hubiera atrevido a tratar de quitarles algo a una guardia romana? Esto es un argumento absolutamente de carácter especulativo. En tercer lugar, el argumento es que Cristo no murió, que lo vieron en Pachuca comiendo chorizo, que Cristo murió en Cachemira, que Cristo se fue con los lamas, que los discípulos lo recogieron y que se lo llevaron, y que fue la más grande mentira de la historia. Damas y caballeros, permítanme ofrecerles a ustedes el testimonio del doctor Williams Edwards, patólogo de la Clínica Mayo de Rochester, Massachusetts. La Clínica Mayo y el Hospital General de Boston están entre los 5 hospitales mejores del mundo. El estudio que les voy a leer apareció en la revista médica Journal of the American Medical Association, o el diario de la revista de la Asociación Médica Americana, el día 21 de marzo de 1986, y la firman 3 patólogos y 4 cardiólogos. Escuchen lo que dice esta revista respecto a las evidencias científicas y médicas de la muerte de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, dice esta revista, fue sometido a 2 juicios, un judío y uno romano. La flagelación le produjo laceraciones profundas, pues los látigos romanos estaban formados por 5 colas con puntas de plomo y de hueso cada uno de ellos. Al enrollarse el látigo en el cuerpo de la víctima y al jalar el soldado el látigo, se le desprendían todos los tejidos subcutáneos, tanto del pecho como de la espalda, a la víctima. La pérdida apreciable de sangre se preparaba precisamente para producir un estado que se llama médicamente choque hipovolémico, o un estado de shock donde hay una discrepancia entre la capacidad de los vasos sanguíneos y su contenido. El hipovolémico es por disminución del contenido, ya sea por la pérdida de sangre o por la deshidratación.
Hipovolemia significa disminución del volumen sanguíneo. La hipovolemia disminuye la presión circulatoria, por lo que también disminuye la presión de la sangre que regresa al corazón. El sistema circulatorio puede recuperarse mientras el grado de hemorragia no pase de cierta cifra, pero una vez cruzada esta cifra crítica, bastan unos pocos mililitros para poder establecer la diferencia entre la causa del fallecimiento y de la vida y de la muerte. El efecto fisiopatológico principal de un crucificado era la interferencia en la respiración normal. La interpretación médica moderna de la evidencia histórica indica que Jesús estaba muerto cuando fue bajado de la cruz. Cada herida que recibía un crucificado le producía una intensa agonía y las causas de la muerte podían ser muy numerosas. Los látigos debilitaban al condenado a muerte. La pérdida de la sangre era importante. Le podía causar hipotensión ortostática, o sea que significa una baja de la presión arterial al ponerse de pie en la cruz, o un estado de choque hipovolémico. Cuando la víctima era arrojada sobre la espalda en la cruz, antes de clavarle sus muñecas, sus heridas se abrían nuevamente. Las heridas de los tejidos subcutáneos de la espalda de Jesús fueron restregados contra la madera de la cruz y comenzó a sufrir más dolores intensos, ya que su espalda se comenzaba a contaminar con la tierra sucia de la cruz. Además, cada vez que respiraba, su espalda era frotada dolorosamente contra la madera de la cruz. Cuando los soldados romanos le quitaron el manto a Jesucristo, toda la sangre la tenía coagulada y le fue arrancada casi 3/4 partes de la piel de la espalda. Los brazos de la víctima estaban totalmente estirados y le metían clavos entre el hueso radio y los huesos del carpo. Aunque no produjeron fractura alguna, el daño al periósteo, que es la membrana que cubre los huesos, era muy dolorosa. Los clavos de los pies le atravesaban los huesos del tarso y seguramente le ocasionaban una lesión en los nervios con un dolor indescriptible. El mayor efecto fisiológico de la crucifixión fue la interferencia con la respiración normal. Cuando un crucificado quería exhalar, el cuerpo estaba colgado y tendía a fijarse el tórax en un estado de inspiración. Calambres musculares y hormigueo de los brazos por la posición tan incómoda se agregaban a las molestias de la respiración. Cada movimiento respiratorio era sumamente fatigante, agonizante y excruciante, y eventualmente morían asfixiados. La fractura de los huesos por abajo de las rodillas los llevaban a rápidamente morirse por asfixia, y la muerte por crucifixión era la muerte más dolorosa, más torturante y más sangrienta que ningún ser humano haya podido inventar. Queremos nosotros firmar este documento y decirles en qué consistió científicamente la muerte de Jesús. Dicen los doctores de la clínica Rochester, el corazón está forrado por una membrana transparente llamada el endocardio. Después está la capa muscular propiamente dicha llamada el miocardio, y externamente está forrada por el pericardio, que consta de 2 capas: el pericardio visceral, que está directamente en contacto con el corazón, y el pericardio parietal, que cubre el hueso donde el corazón está situado. Entre las 2 capas del pericardio existe una pequeña cantidad de líquido que sirve como lubricante y facilita los movimientos del corazón. Nosotros leemos en la Biblia que el soldado romano se acercó a Jesucristo y ellos eran expertos en crucifixiones y en determinar cuando una víctima era muerta. El soldado romano atravesó con su lanza el costado de Cristo, y al atravesarle el costado, los evangelios de la Biblia nos dicen que salió una gota de sangre mezclada con agua. Esto, desde el punto de vista cardiológico, es una ruptura postinfarto que puede ocurrir durante las primeras horas después del mismo. La evidencia médica e histórica indica que Jesús, de acuerdo a la gota de sangre y de agua que le salió,
murió de la rotura del pericardio. Él estaba muerto antes de que fuera atravesado su costado con la lanza romana. Y de acuerdo a lo anterior, las afirmaciones de que Jesús no murió en la cruz carecen de apoyo científico. Damas y caballeros, tenemos el testimonio de patólogos, de cardiólogos respecto a la narración de lo que la Biblia nos dice. Pero una de las cosas más asombrosas de esto es que 1000 años antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, les estoy hablando desde hace 3000 años, de acuerdo a nuestra era. Hace 3000 años, el rey David, en el Salmo 22, escribió proféticamente lo que los cardiólogos, pongan atención, 3000 años después verifican y certifican científicamente. 3000 años antes se nos muestra de qué iba a morir Cristo. A mí me encanta preguntarle a muchos de mis estudiantes, díganme, ¿cuáles fueron las causas por las que mataron a Jesucristo? Ya lo sabemos que fueron nuestros pecados, pero médica y científicamente, ¿qué fue lo que produjo en Cristo su muerte? Ya leímos que los médicos dicen que la mayor parte de las veces morían asfixiados. La posición del tórax era tan incómoda que morían de asfixia a las pocas horas, pero Cristo no murió de asfixia. La Biblia nos deja el registro que cuando Juan se acercó a ver, cuando el soldado romano le atravesó el costado, él arrojó una gota mezclada de agua con sangre. Miren lo que dice el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22, damas y caballeros, comienza pronunciando las palabras que 1000 años después Cristo iba a pronunciar en la cruz. Y cuando Jesús colgaba en la cruz del Calvario, Él gritó, Dios mío, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué le abandonó el Padre al Hijo? ¿Por qué el Hijo sintió la soledad más profunda que cualquier ser humano jamás ha experimentado en esta vida? Porque algo misterioso pasó en esa cruz. El Padre se separó del Hijo. La Biblia dice que Dios es un Dios santo y que es tan santo que no puede ver el pecado. Y en ese momento los pecados tuyos y mis pecados, dice la Biblia, eran puestos. Él los cargaba, Él los llevaba. Él que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Herido Él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y todo lo que tú merecías pagar y lo que yo merecía pagar, la Biblia dice que el Padre lo ponía sobre el Hijo. La muerte de Cristo era vicaria, que significa en lugar de nosotros, y era un holocausto, era sacrificial, porque Él era santo y pagaba por nosotros que nosotros merecíamos pagar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuando Cristo llevaba nuestros pecados, el Padre le abandonó y el Hijo murió solo, abandonado, sin sus amigos y sus discípulos, nadie absolutamente. Ahí estaba el Hijo de Dios entre el cielo y la tierra, llevando a cabo la obra más misteriosa del universo, la muerte por nuestros pecados mediante la sangre derramada en su cruz. Dice el Salmo 22 en el versículo 14, continúa David escribiendo proféticamente, he sido derramado como aguas. Mis huesos se descoyuntaron y mi corazón, pongan atención en esta frase, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Los cardiólogos, acabamos de escuchar, nos dicen que Jesucristo tuvo una ruptura del pericardio, la capa que cubre el corazón. Y 1000 años antes de que Él muriera, 3000 años de nuestra era, se escribió que el corazón se le derritió, se le rompió. Cristo murió de dolor. El dolor moral fue lo que mató a Cristo.
Cuando nuestros pecados fueron puestos por Él, el pecado fue el dolor tan intenso de los millones de pecados de aquellos que algún día le seguiríamos, fue lo que le quitó la vida, porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo murió de dolor. Pocas personas han muerto de dolor. Mueres de cáncer, mueres de sida, mueres de muchas cosas, pero de dolor, bajo los excruciantes dolores de una cruz. Es increíble la exactitud, la veracidad científica de la Biblia. Ningún otro libro jamás, vuelvo a repetir, contiene estas asombrosas evidencias para que los que están buscando un propósito en esta vida, para los que estén diciendo en esta vida, ¿quién es la luz? De tantas filosofías, ¿quién es la verdad? De tantas religiones, ¿cuál es la verdadera? Bueno, pues vamos a buscar y escudriñar y encontrar y a descubrir las evidencias asombrosas de la Biblia, la palabra de Dios. No solamente se dice la palabra de Dios porque es un libro sagrado, sino porque es el único libro en la historia de la humanidad que contiene los registros más antiguos de historia, de geografía, de arqueología, de paleontología. Es el único libro que nos ofrece científicamente evidencias que la ciencia ha descubierto miles de años después. 2300 años antes que Galileo Galilei descubriera que la tierra era redonda, en Isaías 40:22 ya estaba escrito 2300 años que la tierra era un círculo. Antes de que se descubriera la proliferación de las bacterias médicamente el siglo pasado, Dios le ordenó a Moisés que cuando ellos hicieran excremento, los judíos enterraran el excremento en la tierra. ¿Cómo podía saber Moisés que el excremento que quedaba en la superficie de la tierra podía ser un foco de infección? El siglo pasado lo descubrimos, damas y caballeros. ¿Cómo podía la Biblia decir hace 6000 años, en el libro del Génesis capítulo 1, cada cosa que Dios creó fue según su género y su especie? En 1860, Mendelssohn, un científico genetista, comenzó a hacer experimentos con chícharos y comenzaron a descubrir los principios elementales de que efectivamente un esperma de chango produce changos. Los aminoácidos que forman los músculos de los animales es imposible que puedan formarse o puedan cambiarse una mutación a músculos humanos. Que el esperma del ser humano produce seres humanos. De una jirafa nacen jirafas, no nacen rinocerontes. Que en la semilla de una manzana se encuentra el código genético hereditario que contiene la información para que cuando se siembre una semilla de manzana, crezca una manzana y no una papaya. Y esto hace pedazo la teoría de la evolución, la teoría filosófica postulada por Carlos Darwin en este siglo, que se sigue enseñando en las universidades. Y nosotros queremos ir a las universidades a las que nos faltan por visitar y presentarles a los maestros que les enseñen a los alumnos otra alternativa de la vida. Sí se les puede enseñar de Fidel Castro y de Che Guevara y de Adolfo Hitler. ¿Por qué no se les permite enseñar a Jesucristo? Porque lo clasifican como una religión. Tú abres la Biblia y te dicen, es un libro religioso, y es un libro más de carácter científico que religioso, porque nos muestra las evidencias que la creación misma nos da testimonio, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Estamos en un tiempo donde la gente y los estudiantes, mírenlos cómo están, ciegos. ¿Por qué? Porque les han enseñado que vienen del chango, por eso se portan como chita. Los jóvenes no tienen ningún propósito en su vida.
ningunos valores. Los líderes están derrumbándose delante de sus ojos, políticamente, económicamente. Ahí está nuestra gran ciencia y siglo de tecnología del siglo XX. Estamos por acabar el siglo, están temblando las computadoras del mundo, los sistemas, las compañías, los bancos. ¿Por qué? Por un error de programación en las computadoras por 2 dígitos que hace 40 años, por ahorrarse, no los quisieron poner, y ahora temen que al entrar el año 2000 o las primeras 2 semanas de enero venga un desbalance a nivel internacional, económico, político y sociológico. Ahí está nuestra tecnología. Dios nos mueve el tapete y nos recuerda que no somos dioses. Hay un Dios en el cielo que levantó a su Hijo de entre los muertos y nos manda a que nos arrepintamos de nuestros pecados, que regresemos a Él, que si quieren encontrar evidencias de cualquier disciplina filosófica, las vas a encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios. Es increíble que analizando la vida de estos seguidores de Cristo hayan podido ser cambiados de cobardes a valientes, hayan podido conquistar un imperio que por más de 350 años los persiguió y los echaron al Coliseo y los quemaron vivos y les arrancaron la piel, les arrancaban las uñas con pinzas calientes, les arrancaban el pelo y les cortaban con un cuchillo. ¿Y todo por qué? Porque ellos decían que Jesucristo había vuelto a vivir. Dice la historia que cuando Policarpo moría en la hoguera, se acercó el centurión y le dijo: oye, Policarpo, ¿qué no sabes que todo el mundo está contra ti? Confiesa que el César es Dios y te perdonamos la vida. Y Policarpo contestó: he servido más de 85 años a mi Señor y a mi Salvador. ¿Cómo podría ser posible que a la hora de la muerte le pudiera negar? Y los cristianos del siglo XX que duermen en camas de seda, que están hechos de mermelada, que por cualquier cosita ya comienzan a llorar, ya comienzan a temblar, entre ellos peleándose y comenzando a levantarse en guerra unos contra otros, cuando se nos olvida que el que quiere seguir a Jesucristo tiene que negarse a sí mismo, cargar una cruz y seguir a Jesús antes de que tú puedas llamarte hijo de Dios. Thomas Arnold, profesor de historia de la Universidad de Rugby y Oxford, considerado el más grande historiador de esta época, dijo en su libro Sermones sobre la vida cristiana, página 324: no conozco ningún otro hecho en la historia del ser humano. Recordemos que es el historiador más grande de este siglo. No conozco, dijo Thomas Arnold, ningún otro hecho en la historia del ser humano que haya sido probado con tantas evidencias indubitables e irrefutables. Y no está hablando de Juan Diego, como la gran señal que Dios nos dio al haber levantado a Jesucristo de entre los muertos. Simon Greenleaf fundó y desarrolló la Escuela de Leyes en la Universidad de Harvard, en la ciudad de Boston, y una de las mentes más brillantes de la jurisprudencia en los Estados Unidos y a nivel internacional, escribió en su libro un examen sobre el testimonio de los 4 evangelios, volumen 1 al 3 del reglamento de evidencias administradas en las Cortes de Justicia, y dijo estas palabras: era imposible que los apóstoles hubieran podido escribir y persistir y entregar sus vidas al enseñar estas verdades que enseñaban que Jesús, el que había nacido en Belén de Judea, era realmente el Hijo de Dios y que había vuelto a vivir de entre los muertos. Damas y caballeros, podíamos continuar mostrándoles a ustedes testimonios de grandes historiadores, de grandes genetistas, de grandes sociólogos, pero una de las cosas que han corrido paralelamente al desarrollo tecnológico y científico del siglo XX ha sido el ateísmo. ¿Saben ustedes, quiero terminar con esto, cuáles son las 4 mentes que han influido en las mentes de nuestros hijos, en tu mente y en mi mente, antes de que yo conociera la Biblia? Estos 4 hombres son los 4 filósofos del siglo XX
y los que han influido en la historia, en las universidades, en las facultades de economía, en las facultades de psicología, en el mundo social, en el mundo político, son los 4 hombres que más daño han causado a nuestra historia y a nuestra propia vida. El primero de ellos, Carlos Darwin, postulando el origen de las especies. El segundo, Sigmund Freud, diciendo que el problema no es espiritual, es de carácter mental y de la psique. Carlos Marx, postulando su dialéctica materialista. Y Friedrich Nietzsche, el alemán que influyó en Adolfo Hitler y que le hizo creer que podían ellos descubrir una raza aria que sería la que conquistaría el mundo por 1000 años. Y 80 millones de alemanes le creyeron a Adolfo Hitler, influido por Darwin, por Freud y por Friedrich Nietzsche. Y estas mentes no han podido ser contrarrestadas y son ideas filosóficas destructivas, como dice la palabra de Dios. Pero la Biblia refuta argumentos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y tú en esta mañana tienes la alternativa de invitar a Jesucristo a tu corazón por primera vez. Jesucristo es tan importante y la resurrección cambió la historia que el apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre ustedes, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La fe cristiana no está basada en dogmas. La fe cristiana no está basada en hechos que tengo que creer a fuerza. La fe cristiana no está basada en proposiciones filosóficas. La fe cristiana no está basada en liturgias, en ceremonias o en sacrificios. La fe cristiana está basada en la resurrección del Hijo de Dios. Y cuando nosotros seguimos a Jesucristo, no es una religión la que estamos siguiendo a un hombre que volvió a vivir. Tú puedes ser católico, puedes ser protestante, puedes tener una religión y no seguir a Jesús. Sigues tu religión, sigues el grupo y el reglamento de reglas que te ha impuesto tu religión, pero tú no tienes una relación con el Hijo de Dios en tu propia vida íntima. No ha cambiado Jesucristo tu vida. Eres solamente cristiano de las 11 a las 12 del domingo. Pero mientras este mensaje y la vida de Jesús resucitada no entre a tu vida y cambie y transforme tus pensamientos, tu corazón, tu meta, tu dirección en la vida, no puedes llamarte realmente que tienes la vida eterna. Jesús dijo, ancha es la puerta y el camino que conduce a la perdición, y la mayor parte de los hombres van por esta puerta. Miren ustedes, acabamos de escuchar el testimonio de un gran deportista, pero vemos los periódicos, los deportistas lo retratan ahora con mujeres de la vida galante. Borrachos a las 5 de la mañana, uno acaba de perder su pierna desgraciadamente por andar a las 4 de la mañana con personas alcoholizadas. No hay un ejemplo en el deportivismo, ya se está perdiendo todas estas cosas. Jugadores como Marcelino Bernal ya no los hay, que tengan una carrera y una trayectoria, una vida limpia y transparente delante de la gente, ya no la hay. No hay políticos que nos puedan decir, este hombre realmente es un general Douglas MacArthur, un Winston Churchill. Ya no hay científicas, ya no hay en ninguna área, en ninguna disciplina, existen ya ejemplos para nuestros hijos y para las próximas generaciones. El mundo ha sucumbido en su propia soberbia y en su propia arrogancia. Porque Jesucristo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. El camino ancho es el camino donde tú haces lo que tú quieres. Es donde nadie te dice lo que tú tienes que hacer. Es donde tú pones tus reglas, donde el hombre se edifica y se pone como Dios. Y ha sido el sueño satánico del príncipe de las tinieblas, hacernos creer que somos dioses, como nos enseñan todas las filosofías orientales, que tenemos a Dios en el tercer ojo, que pueden salirnos sangre y estigmas. Y la Biblia nos enseña que no todo lo sobrenatural es de Dios. Pero el hombre, por no conocer la Biblia, nada más sale sangre de una persona y creen que ya es Dios. Y la Biblia dice que Satanás tiene el poder de imitar el poder de Dios. ¿En qué camino te encuentras tú en esta mañana? ¿En el camino ancho, donde va la mayor parte de la humanidad,
o en el camino angosto, porque Jesús dijo, angosta es la puerta que conduce a la salvación y pocos son los que entran por ella. Es el camino donde reconoces que no eres Dios, es el camino donde te humillas por primera vez en tu vida en esta mañana y te das cuenta que tú no puedes seguir siendo esposo, esposa, padre de familia, ni jefe en tu oficina, ni abogado, ni futbolista, ni tenista, ni ninguna otra profesión, si no tienes a Dios en tu vida. Porque no fuimos hechos para alcanzar la gloria sin Cristo. Cuando llegamos allá a la cima y a la gloria, algo pasa que nos descompone, nos echa a perder. Decía Antonino, el emperador romano, el poder corrompe a la gente y el poder absoluto corrompe absolutamente a los seres humanos. Fuimos creados para darle gloria a Dios, para que entendiéramos que nuestra vida está relacionada con Dios y que fuera de ese Dios que se reveló a través del espacio y del tiempo en la persona de su Hijo, tu vida carece de significado y de propósito. No ha sido una coincidencia que hayas venido a escuchar esta conferencia. Dios te trajo en su infinito amor y misericordia, porque dice Dios, te he amado con amor eterno. Por eso te prolongué mi misericordia. Pero Dios te manda que te arrepientas en este momento. Que vengas a la cruz de Cristo, que le recibas en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. Y que cuando salgas por esta puerta, en esta mañana, tu vida comience a ser transformada por toda la eternidad. Les pido por unos segundos que inclinen su cabeza. Así con tu rostro inclinado. La Biblia dice, viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo y le dio también autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, dijo Jesús, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En esta mañana, muchos de ustedes han venido porque Dios, en su infinita paciencia y eterno amor, te ha traído a que hagas la paz con Él mediante la sangre derramada de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios te manda en esta hora en que tu corazón está preparado por el Espíritu Santo, que te arrepientas. Arrepentirse significa cambiar tu manera de pensar. Tú ya no puedes seguir pensando como pensabas antes acerca de la vida y de la resurrección y del futuro que tiene la humanidad. Arrepentirse es cambiar tu manera de pensar respecto a Dios. Es reconocer
que si no lo haces, Dios es justo y Dios tiene que castigar el pecado. Pero por su amor en la cruz, nos ofrece buenas noticias y nos dice esta mañana que no tenemos por qué pagar nuestros pecados cuando muramos en el infierno, sino que alguien ya pagó por ellos, y esa persona es su santo Hijo Jesucristo. Y si tú te pones de acuerdo con Dios, invitándole a tu vida en este instante y a tu corazón, pidiéndole perdón por tu vida pasada y pidiéndole la ayuda que Él te quiere dar sobrenaturalmente para cambiar de vida, dile a Dios, ahí desde tu lugar, en el silencio de tu alma, estas palabras: Señor mío y Dios mío, reconozco que he pecado contra ti, que mi vida no tiene propósito ni significado sin ti. Creo con todo mi corazón que tu santo Hijo Jesús abrió sus manos en una cruz y sufrió indecibles dolores y derramó su sangre para perdonarme todos mis pecados. Ahora me arrepiento de todos ellos y te pido, Hijo de Dios, que en este instante entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías y el único que puede cambiar y transformar mi vida, perdonar mis pecados y darme la vida eterna. Te doy las gracias